Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y esto, sobre todo del versículo 1 hasta el versículo 21, tenemos el discurso. Nosotros le decimos de defensa de Pablo. Todo lo que hemos leído desde el capítulo 21, 27 hasta el 40 nos hablaba del arresto. Esta es la continuación, en realidad, de ese capítulo 21 directamente. En el versículo 40 del capítulo 21 terminaba luego diciendo, él se lo permitió, se refiere al comandante que le estaba llevando a la cárcel, al cuartel. Hoy, ¿qué te imaginas, Pepe Pablo? Lleva. Y Pablo, como tenemos esa frase famosa de Pablo, y es una de las cosas que llega, ¿verdad?, al hombre, al corazón, ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara. A Pablo de tecu oñandúa, peña ame pei corazón me peña pero me la seco anganañe eiro. A peñica tumo a veima añe eira porque vale llevo de que seré. Hacemos tener que calabozo. Hacemos tener que voy a estar en la cárcel. Voy a estar allí incomunicado. Entonces hace como un último pataleo. Oyerurea y la comandante. Ella, mina, señor comandante. Trae algo a moverla, hacemos que mover la prisión. Y como él le escuchó que hablaba en griego, y esta persona es una persona culta. Esta persona no es un cualquiera entonces. Vaya con la doña politeía, etcétera, etcétera. Entonces le convence al comandante y le da esta posibilidad. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo a ellos. El comandante se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escalinatas, hizo señal con su mano al pueblo. Y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea, diciendo, Pepe, oye, bueno, el año de discurso. El año de ya se llama ¿verdad? Del versículo 1 de este capítulo 22, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Hace una introducción. Escuchen, por favor. Pende una él hace defensa. Shani eta pm eta pm. Lleva lo igual penda pe iguajina pe peñemo rebelde peñe sol leviantá, pero por culpa de unos pocos judíos de Asia que tal vez me conocen, me vieron, lo que sea, pero no saben lo central, lo fundamental, ¿verdad?, de la propuesta del Evangelio de Jesucristo. O mejor dicho, él incluso puede ser que haya pensado lo mejor de la propuesta de Dios en el camino de oferta de salvación para el pueblo judío. Bebé y por la meta.
Porque pues ves acuerdos en duda, vean la ñandillara y me todo, Tanakh, ¿verdad? Torah, Nevi'im, Ketuvim, vean la iba y ñandillara, ¿cómo se realiza este plan de salvación? Y es ahí donde Él les va a traer. Jesucristo vive hoy el cumplimiento, la realización del plan de Dios. Entonces por eso les dice, hermanos y padres, escuchen mi defensa. Pehendú, de propia voz, pehendú, la autodefensa, que yo hago ahora con ustedes. Y hoy subrayamos este versículo 2. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes. Bueno, eso ya es el versículo 3. Nosotros llegamos hasta el versículo 2, ¿verdad? Hasta el versículo 2, que justamente dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio. Y dijo, y ahí comienza el versículo 3. Yo soy, etcétera, etcétera, judío. Pero ya estoy a ver. Pero ya hay que mía, llevas mañana. Versículo 2 la hice añade. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio y dijo. Volvemos enseguida nosotros con más Yarañé, Nuevo Testamento. Sabes que te adoro con todo mi corazón.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hacer un paréntesis en nuestro ciclo de catequesis habitual para que podamos reflexionar sobre la realidad de tantas personas que tienen que dejar su tierra buscando un lugar donde poder vivir en paz y con mayor seguridad. En los testimonios de migrantes que he escuchado se repite con frecuencia la palabra mar y desierto. Lamentablemente los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes, es decir, que sean vías de acceso seguras, donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor por tantas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de un porvenir y por quienes los reciben y acompañan, devolviéndoles la esperanza y abriendo nuestros caminos de libertad y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, consuelo de los migrantes, los cuide. Muchas gracias. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yannick Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, subrayando principalmente este versículo 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio. Y dijo, y ahí va a continuar, él se va a presentar. Pero hay una cosa interesante, cuando el comandante le escucha a Pablo que le pide y le dice, por favor, me deja hablar al pueblo. UPBAE, oñe EIJUP, ¿en qué cosa? Le habló en griego. Esa era una lengua culta, ¿verdad? La lengua del imperio en ese momento, que se utilizaba como elemento de gran cultura.
Los romanos que hablaban griego, imagínense, era como nosotros ahora, que hablamos el inglés. Entonces, yo hablé porque inglés, no cuál es la buena ni por ejemplo, pero inglés. Bueno, y entonces, ese era el concepto que se tenía. Y hasta ahora se tiene todavía ese concepto, ¿verdad? Uy, esa es la lengua, no sé qué, esto y que aquello. No, en realidad todo es cultura, ¿verdad? Cualquier lengua. Pero lo importante es aquí que el comandante, por el hecho ya de hablar griego, decía, bueno, esta persona es una persona culta, ¿verdad? Porque eso es lo que está girando en su cabecita. Esta es una persona, de algo que llevar aireína, pero mira, sino que no es un rebelde cualquiera. Este hombre debe ser alguien importante o una persona que por lo menos cultivó su propia personalidad. ¿Quién será? Entonces le escucha y directamente entonces le dice, yo te he confundido entonces con ese judío egipcio. Y le cuenta que días pasados provocó una revuelta. Condujo, dice, 4.000 sicarios al desierto. Pregunta si era él. Pero Pablo le dice que no. Yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante, o sea, Damasco. Te ruego que me dejes hablar al pueblo. Ahí es lo importante. O sea que insiste ya porque él sabe, la shaharos y la pebes hasta calabozo, pebe está incomunicado, pebe indica tumo hay, la añe ababendi indica tumo hay, la a predicar lleva, jamón be uyube guera. Va epa lo ico, ecuepe sereco, bebe, va epa seco aña, la amosaran vieja y cual casei sube cuera, que es la vida de Jesucristo. Que es, mejor dicho, en la vida de Jesucristo, que se cumple y que se realiza el plan de salvación de lo que nosotros tanto estamos anhelando y estamos esperando. Antiguo Testamento, plan de salvación, historia de salvación. Entonces por eso Él está. Aquí nos hace pensar y nos hace entender esa fuerza interior de Pablo. Vengo siempre a repetirla, ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Yo llamando a Uma cuando era estudiante de teología, en la parte homilética, esa era la hora de curso. Vaya a predicar, interesante, un profesor de feliz memoria, que Dios lo tenga en su gloria. Pascual Somba era un gran hombre, un santo varón. Bueno, y un gran predicador, ¿verdad? Un gran predicador. Pero gran predicador no tanto por su forma, ¿verdad? Técnica, por el contenido. Debe haber regendú las ellas. Ahí usted las ellas, porque profundidad y cosas que, cosas superficiales. Andas ahí porque, bueno, sapuca y pareí, que pi, pum, pinto y flauta. No. Aquí, profundidad en una presentación, en una reflexión, ¿verdad? Que te calaba hondo, porque vos entendías ese evangelio. Reentendebe yande yara y ande, reentendebe Antiguo Testamento y ande. Pero no solamente para entender, sino que sobre todo para ponerlo en la práctica. Hago las así. La haremos y hangua, o ve y peñan de yara y vendere cobebe, haremos a mi hangua, haremos y a ve, pendero gapu benguara, haremos y a ve, pende institución benguara, haremos y a peñan de yara y para tu país, para todas las personas que tienen que ser responsables en el camino. De hacer crecer la comunidad. Y bueno, y aquí entonces nosotros entendemos, cuando les habla en hebreo, entonces ellos a la cuenta, hebreo, le está hablando en su idioma nativo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO.
La Iglesia sigue con preocupación las negociaciones sobre el cese del fuego en Gaza. Lo último, un comunicado conjunto de los patriarcas y líderes religiosos de Jerusalén. Sus palabras son tajantes. Las partes beligerantes están aparentemente más preocupadas por consideraciones políticas que por poner fin a la búsqueda de la muerte y la destrucción. Estos repetidos retrasos, unidos a otros actos de provocación, solo han servido para aumentar las tensiones hasta el punto de que nos encontramos en el precipicio de una guerra regional en toda regla. La cumbre de negociaciones que se inició en Doha con Estados Unidos, Qatar y Egipto como mediadores continuó en El Cairo, todo para dialogar en base a la propuesta de Biden para poner fin a la guerra. Un plan que ha ido cambiando estos meses pero del que no se conocen las modificaciones. Lo que sí se sabe es que Hamás lo rechaza, dice que no es lo que se estableció al principio y que esos cambios solo son para contentar a Israel. El punto discordante es el conocido como Corredor de Filadelfia, en la zona fronteriza entre Gaza y Egipto, un lugar estratégico para Hamás por el contrabando de armas. El grupo palestino pide en la negociación que las tropas israelíes dejen de controlar su territorio y el gobierno de Netanyahu lo tiene claro, insisten en que el ejército debe permanecer por la seguridad del país. Sobre los resultados en Doha y El Cairo, ya hace unos días, el patriarca de Jerusalén expresaba sus dudas ante la complejidad de la situación. La guerra finirá. La guerra terminará. Ahora espero que salga algo de las negociaciones en curso. Tengo algunas dudas. De todos modos, es el último tren. Si no se puede alcanzar un alto el fuego, ahora será realmente dramático. Y estamos en un momento de reminiscencia. Se puede ir hacia un alto el fuego, también se puede ir hacia una degeneración. Todo depende de los próximos días. Negociaciones de las que no han salido acuerdos hasta el momento. El último alto el fuego que hubo en Gaza fue en noviembre de 2023. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Sería bastante pobre de mi parte después de lo que les acabo de cantar, no meterme en otra materia pesada. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos. Y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres. No solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede. Pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años y de niña. Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y
nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo. Y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, que hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que pueden. Estamos a tiempo entonces. Perdona, perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda, nubla la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No
te acusa, se friegan. Nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito, aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor que sí. Tu historia todavía no termina. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22, versículo 2. Es todavía la introducción de lo que Pablo ahora después dice de acallar. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio. Y dijo, bueno, y ahí va a continuar. Ya está uno a uno lleva el discurso de Pablo, que nosotros ya conocemos, como dijimos en el capítulo 9, es un poco la vocación, cómo él se convierte al cristianismo, o mejor dicho, cómo Dios le toca el corazón, cómo Dios hace que él comience a reflexionar y a darse cuenta de su propia realidad. Upeago dice, queridos hermanos, Upeago dice la conversión. Regendú peñan de yarañe lleva, regendú. Y entonces ahí vos sos capaz de comenzar a hacer un cambio en tu vida, a hacer un cambio en tu propia existencia. Y claro, él lo primero que hace, por favor, el comandante le da. Quiere decir que de cierta manera también Pablo, con su propia presencia, seguramente que imponía bastante respeto. Digo yo, no sé, porque entero de que guardaron más profundo silencio. Y ahí entonces él va a comenzar a hablar. Porque indica tu lleva la ñajendu peñandera pisame, la ñandea lleva, nañañe, entre comillas, nañañe imponeira, lleva. Sino nos quedamos en esa situación en que esa persona puede mirar, quedar en silencio y estar atento a lo que uno quiere transmitir. Uno tiene que tener, de cierta manera, una presencia. Después de que el micrófono, después de que hemos la volumen o lo que sea, pues ando aquí y voy, de la volumen, hasta vemos y se ve en duda, no. La escalinata ahí arriba, como un areópago lleva, o upila y po, mañana y ve, profundo silencio, porque Pablo oye esta gita. Bueno, esto, queridos amigos, en esa primera parte de este versículo nos dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea.
Aquí nosotros tenemos un elemento esencial y esto también a nosotros nos puede servir mucho, ¿verdad? Porque primero con el comandante le habló en griego, pero ahí le demostró a este comandante que él no era cualquier rebelde, no era cualquier revolucionario, sino que era una persona también culta, una persona que piensa, que tiene estudios, que tiene una mente lúcida, muy bien organizada también, ¿verdad? Entonces ahí el comandante es como que, sí, no hay problema, yo otra vez ya me voy a la cárcel. Y ahí él ya asume, porque Pablo ya aquí se da cuenta, él hizo señal con su mano al pueblo. Y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea. Bueno, eso se vuelve a repetir. En cuanto oyeron, dice, que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio todavía. Y ahí él les dice, ahí va a comenzar su discurso. Pero pensando bien, cada uno de nosotros, pensando un poco esta realidad, quiere decir, queridos amigos, que la ñañe no era peñandeñe esteve, la ñanguaje ponave peñandera avisar. Y eso es lo que muchas veces también a nosotros nos falta. Algunas veces nosotros cuando vamos a hablar de Dios, hablamos de angelitos, hablamos de no sé qué cosa, hablamos muy arriba. Ha la reñero, como dice, reñero la neñe m. Reñero pe pueblo ñeme, con la jerga y sobre todo con los ejemplos y con los elementos del pueblo, de la gente, ciertamente que nosotros vamos a llegar mucho más. Porque hay ciertas expresiones, queridos amigos, que solamente nosotros, ¿verdad?, podemos entender. Expresiones. Yo hice muchas de estas experiencias, ¿verdad?, cuando era profesor en Israel, porque ahí venían mucha gente venían de otras naciones. Otro leñe lleva de chino, de polaco, de alemán, de ruso, de francés, y nadie podía traducir eso. Nadie me podía explicar el significado. Solo te traducen así literalmente, ¿verdad? Pero literalmente y significado. Y ande jay cuágina, pero y cuágina dereje, o sirupando y quien deje bala, luego le dice, bueno, y así nomás también. Es importante ese, entre comillas, vamos a decirle así, ese lenguaje, ese idioma que le llega al corazón, a la mente, para que uno pueda reflexionar. Va eriñandela muchas veces naña cambiáis, porque naña entende, seiten naña entende yo y lo oye añade. Entonces ya continúa añade montaña, de ya puya sobre falta ya que viroré. ¿Por qué? Y porque esto que dice, hablar en su idioma, hablar en hebreo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Viendo la historia de la Biblia, enfocándonos en el rol de los sacerdotes. Y esa historia inicia con Dios creando un jardín llamado Edén, donde el cielo y la tierra son uno. Y Dios coloca a los seres humanos en el jardín para ser su imagen real, sus sacerdotes, de modo que los humanos y Dios puedan trabajar como uno. Y todo esto es conocido como la bendición de Dios. Pero trágicamente, los sacerdotes humanos son engañados y se rebelan contra Dios y son exiliados del jardín. Pero Dios promete que un día, un descendiente humano vencería al malvado engañador y restauraría a la humanidad como sacerdotes reales. Y aprendemos que Él será tanto el sacerdote como el sacrificio. Pero,
Por el momento, la humanidad está fuera del Edén y las cosas han caído en una espiral de violencia caótica. Sin embargo, de este desastre, Dios elige a una pareja, a Abraham y Sara, y los llama a viajar a la tierra de Canaán. Y Dios les promete que les va a dar una familia enorme y todas las bendiciones del Edén. Ahora, esta bendición no es solo para ellos. La meta es que la bendición de Dios fluya a través de su familia a todas las naciones. Y eso hace que la familia de Abraham sea como un sacerdocio. Entonces, ¿será Abraham ese sacerdote real que hemos estado esperando? Pues no. Pero Abraham sí conoce una figura misteriosa que nos recuerda a ese sacerdote real prometido. ¿Y quién es? Cuando Abraham regresa victorioso de una batalla riesgosa, pasa por la ciudad de Salem y el rey sale a saludarlo. Y se nos dice que este rey también es un sacerdote que sirve al mismo Dios que Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Este hombre es un misterio. No sabemos por qué adora al mismo Dios que Abraham. Ni siquiera conocemos su linaje familiar. Exacto, pero esto es lo que sucede. Melquisedec ofrece un gran festín a Abraham y su ejército y luego da la bendición de Dios a Abraham diciendo que Dios es quien le dio esta victoria sobre sus enemigos. Y entonces Abraham le da a Melquisedec 1/10 de todo lo que tiene. Y esa es la historia. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, Melquisedec es el rey y sacerdote de Salem, que es un nombre antiguo abreviado de Jerusalén. Sí, Jerusalén, que luego se convertirá en la capital de la futura familia de Abraham, donde se construirá el templo. Y ese 10% que Abraham le da a Melquisedec es como el 10% que los israelitas luego darían para honrar a los sacerdotes que trabajan en el templo. Exacto. Así que aquí está Abraham, el padre de los israelitas, honrando al sacerdote real que existió mucho antes del templo de Israel y sus sacerdotes. Ah, Melquisedec. Sí, él es súper importante y volveremos a él cuando lleguemos a la historia de David. Ok, ahora de regreso a Abraham. Nos enteramos que él y Sara no pueden tener hijos y son bien avanzados en edad. Entonces, ¿cómo van a tener familia? Bueno, ellos elaboran su propio plan. Sara obliga a su esclava egipcia a concebir un hijo con Abraham. Pero una vez que eso pasa, Sara termina odiando a su esclava y oprimiéndola. Así que, en vez de confiar en que Dios proveería una familia, ellos lo intentan en sus propios términos. Exacto. Así que Dios eventualmente les da un hijo propio, Isaac. Pero prontamente Dios pide de vuelta la vida de ese hijo. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac en la montaña como sacrificio. Y se nos dice que esta es una prueba. Dios le exige a Abraham que admita sus fracasos, que deje sus maquinaciones y rinda el futuro de su familia a Dios. Abraham e Isaac suben a la montaña, construyen un altar, y justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y provee un carnero sustituto que puede ser sacrificado en lugar de Isaac. Y es aquí donde el narrador para la historia y empieza a hablarte a ti, el lector, diciendo, es por eso que hoy decimos, en el monte de Yahweh se proveerá. El monte de Yahweh es Jerusalén. Así es. Nota entonces que en las dos historias que hemos visto, Abraham está cerca de ese lugar alto que luego se llamará Jerusalén. En la primera historia, Abraham se encuentra con un sacerdote real. En la segunda historia, Dios provee un sacrificio sustituto que cubre los pecados de la familia de Abraham. Sí, y ambas historias apuntan a la necesidad de un futuro sacerdote real que también se convertirá en un sacrificio por los pecados de Abraham y su familia. Desde aquí, la familia de Abraham crece hasta convertirse en todo un pueblo, pero eventualmente terminan como esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo puede un grupo de esclavos producir un sacerdote real? Exacto. Esto nos trae a Moisés, la historia que veremos a continuación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia
San José Obrero, Senador Long y Lillo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, que hemos iniciado el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Hemos dicho que este versículo 2 nos llama a una reflexión interesante, porque aquí dice que en cuanto oyeron que Pablo les hablaba en hebreo, porque dice que todos guardaron más silencio. El Papa Francisco dice otra expresión, ¿verdad? Pero que más o menos tiene mucho que ver con esto también. Iglesia en salida, es de Papa Francisco. Ambas dice, upease yo que fuera la iglesia en salida. Upease dice, ñande, yaguatana, yajana, yaisakana, lleva. Peñandera pisacuera, a través de un lenguaje cercano. Apeago la ñande, upeago y la ñande, ñambojasana, porque muchas veces podemos hablar con terminologías muy difíciles, pero son terminologías que al final de cuentas no nos dicen nada. Terminologías que pasan muy por encima. Lo elemental y lo fundamental ahora, queridos amigos, cuando decimos aquí, en este momento, ¿verdad? Decimos que hablamos en su idioma. Hablamos en su idioma. Esa es una expresión nuestra también. Hablar en su idioma quiere decir hablar en el idioma de esa gente quiere decir que eres hombre endújare y guá, lleva. Eva, peñan de yo que y la oicote me imagina. Por eso, queridos amigos, siempre se hizo mucho esfuerzo también en la transmisión de la palabra de Dios. Este es otro de los elementos muy importantes. Algunas veces nosotros pensamos que porque somos grandes teólogos o de grandes estudios de academias o de grandes cursos, cuanto más difícil hablo y menos se me entiende, y vale, te digo, vea, no te sirve de nada. El pueblo no te entiende, la gente no te entiende. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como decía un gran filósofo, si vos entendiste el mensaje con esos idiomas o lenguajes difíciles, si vos lo vale, baila ya botar. Eso mismo lo vas a traducir en un lenguaje sencillo y fácil para que la gente entienda. ¿Me entendés, vagina? Europeala importante. Porque ¿de qué me sirve, verdad? Hablar y definir y hacer definición en ambreoí, pea, que amoa, pito y flauta por todas partes? A la otra mañana dejando entender para ver la Entonces, la capacidad verdaderamente del pedagogo es eso. Es como el papá, la mamá, el profesor. ¿Qué es lo que hacen ellos? Y lo que ellos están haciendo es, de lo que conocen, de su sabiduría, y que quieren transmitir a ese niño que está ahí, ¿qué tiene que hacer? Y tenés que darle a su nivel. Y eso es lo que aquí nos está insinuando, ¿verdad? El autor sagrado, porque directamente dice, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo. Pablo aquí se está, de cierta manera, entonces, poniendo al mismo nivel de la gente. No estoy diciendo que se está rebajando, ¿verdad? No, tampoco eso. Porque hablar en tu idioma y hablar en el idioma que el otro te puede entender, que es tu lenguaje, el lenguaje del otro, upepe coñaño entiende por una beta. También tal vez él podría hablar, hablar en griego. Seguramente que muchos de los que estaban ahí en el templo le iban a entender. Porque en ese tiempo también circulaba bastante ese idioma ahí en el Imperio Romano. Los romanos mismos se consideraban los grandes, los cultos, hablaban y manejaban muy bien el griego. Y no solamente la influencia griega a través de la lengua, del idioma, sino que también a través del pensamiento, de la filosofía, del arte, los edificios, ¿entienden? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender muy bien que Pablo, cuando les está hablando en hebreo, se está poniendo al nivel del pueblo, al nivel de la gente. Jaupeare con la enseguida, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Silencio hoy. Coño, Andrés, guajinara. Cuando hay cualquier chuco lleva, sino que es alguien que te está llegando. Es lo mismo que nosotros utilizamos, ¿verdad? En nuestro lenguaje religioso, ¿verdad? Algunas veces nosotros podemos hacer grandes homilías,
ya lee, ¿verdad? Pero con grandes frases de lo que significa la fe, ¿verdad? Pero sin embargo, no llevas el pueblo, no llevas la gente. Pende vea, oye, no veo mañana, y por ahí te la anda y ahí. Entonces, hablar en hebreo es un poco darnos a entender que Pablo se pone al nivel de la gente y que a todas huellas de acuera oñamindu uay gendie. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos sobre este discurso tan lindo de Pablo que estamos comenzando, capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.